Pues muy buenas tardes, todavía son tardes, no noches, es el primer miércoles del año y seguimos con nuestro estudio expositivo del libro de Daniel. Lo vuelvo a repetir, ¿qué significa expositivo? Pues que estamos estudiando el libro de Daniel versículo por versículo. Hoy comenzaremos con el capítulo 8, el capítulo 8 que nos habla de una segunda visión que tuvo el profeta Daniel después de la descrita en el capítulo 7. Recordemos que en el capítulo 7 Daniel tuvo una visión, un sueño, y en esta visión o sueño veía 4 bestias. Y decíamos que estas 4 bestias representaban los 4 imperios que le sucederían al imperio babilónico. Vamos a Daniel capítulo 8, versículo 1. Y fíjense lo que dice la Escritura. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Ahora, aquí nos está hablando que 2 años después, acuérdense que la visión que tuvo en el capítulo 7 fue en el año primero del rey Belsasar. Ahora, ¿por qué? Ustedes se preguntarán, bueno, si el capítulo 5 ya nos habló de que Darío de Medo había tomado Babilonia. Bueno, les expliqué que los primeros 6 capítulos es el contexto histórico. Y entonces ahora no está hablando de historia. En el capítulo 7, capítulo 8, entonces nos está hablando acerca de profecía. Por eso es la manera de escribir, así lo vemos también en Apocalipsis, como hay paréntesis explicativos para narrarnos un hecho ya sucedido o uno que va a suceder. Eso tenemos que tenerlo en cuenta en la profecía. Entonces dice que en el año tercero del reinado del rey Belsasar, que le apareció una visión a Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. ¿A cuál se está refiriendo? A la que tuvo de estas 4 bestias en el capítulo 7. Versículo 2, dice, vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Este versículo nos sitúa en el contexto histórico. Daniel estaba en Susa y esta ciudad Susa sería más tarde la capital del imperio de Persia y que ahora en nuestros tiempos, es Irán. Ya durante el imperio persa, el rey Asuero construyó allí un majestuoso palacio en el que se desarrollaron los eventos que encontramos en el libro de Esther. Y fue también allí donde Nehemías sirvió como copero del rey Artajerjes. También nos dice que estaba junto al río Ulai. Este era un río o un canal que regaba o abastecía a la ciudad de Susa. Vámonos a los versículos 3 y 4. Vean lo que dice Daniel, capítulo 8, versículos 3 y 4. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río. Estoy leyendo Daniel 8, versículo 3, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. La visión que se le muestra aquí al profeta Daniel es la misma que vimos en el capítulo 7, representada por 4 bestias. Se nos dice que estas 4 bestias serían 4 reyes o imperios que se levantarían en la tierra. Vamos a ver Daniel 7:17. Dice así, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. En el capítulo 7 se le mostró a Daniel 4 bestias y eso lo explicamos en nuestro estudio pasado y aquí de manera clara el versículo 17 del capítulo 7 nos dice que serán 4 reyes que se levantarán en la tierra. Y dijimos que estos 4 reyes serían los imperios ¿qué? ¿Sí? Babilónico, medo-persa, griegos y romanos. Serían los 4 imperios. De esto ya hablamos en nuestro estudio pasado.
Ahora, se nos muestra la misma visión, pero usando en lugar de bestias, usando un carnero y un macho cabrío. El hecho de que se repita la visión es seguridad de que esto va a suceder. Aquí debemos de recordar algo, como el Señor Jesucristo enseñó por medio de parábolas, y hay muchas, aunque diferentes, enseñan el mismo principio espiritual. Esto es lo que podemos aprender de esto. En el capítulo 7 pudimos ver que se nos habló más ampliamente de cuál bestia, a ver si están despiertos. ¿De cuál bestia se nos habló más ampliamente? ¿Recuerdan? De la cuarta bestia, que es el Imperio Romano. ¿Sí vinieron el miércoles pasado? Okay. Recuerden que Daniel se espantó en gran manera por esta bestia, y decimos que esta cuarta bestia es el Imperio Romano, y entonces se tomó mucho tiempo para describir al Imperio Romano. Lo repito, imperio que todavía dicen que el Imperio Romano terminó en el siglo XI, yo no lo considero así. El Imperio Romano está vivo hoy día, y está vivo por medio de la religión, y ha abarcado prácticamente toda la tierra. Toda la tierra. Pero esto ya lo expliqué el miércoles pasado. Ahora, en este capítulo se nos describe de manera detallada a qué imperio. Pues al imperio griego. En ese capítulo vamos a ver versículos 3 y 4. Otra vez lo leemos. Dice así: alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía, recuerda esto, tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. ¿A quién se está describiendo aquí? ¿A qué imperio? Recordemos que ya Daniel estaba en qué imperio, viviendo dentro de qué imperio, del imperio babilónico. ¿Cuál era el imperio que le sucedería? El imperio medo-persa. Aquí se nos está describiendo por medio de este carnero al imperio medo-persa. Y algo muy importante es que dice que tenía 2 cuernos altos, y que uno hería al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía pasar delante de él, ni había escape de su poder, y que hacía conforme a su voluntad, y que se engrandecía. Estos versículos son una referencia al imperio medo-persa que conquistó al reino de Babilonia, algo que vimos al final del capítulo 5. Vamos a ver capítulo 5, versículo 31. Recuerden que aquí, esto ya lo estudiamos, fue cuando Belsasar hace este gran banquete, y recuerden que mandó a traer los vasos santos, y también posiblemente ahí estaba el candelero, y vimos lo que sucedió, que apareció una mano escribiendo en la pared, y ahí esa misma noche terminó el reino babilónico. Vean lo que dice el versículo 30. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. ¿Quién tomó el reino? ¿Qué dice ahí? Darío de Media. Pero la Biblia nos narra a 2 reyes medo-persa. Quiero que presten mucha atención. Dice Darío de Media. Y vamos a ver el capítulo 10, versículo 1. En el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera. Ahora, ¿a quién nos habla? ¿De quién nos está hablando aquí? ¿Quién era el rey? Ciro, rey de Persia. Entonces, ya podemos entender que este carnero tenía 2 cuernos y que uno crecía más que el otro. Este que crecía más que el otro, precisamente hace referencia a Ciro, rey de Persia. Recuerden que Darío era de Medio. Tenían una alianza los medo-persas, es el imperio, pero en este caso, cuando asumió el poder Ciro de Persia, el imperio Persia creció mucho más que el imperio medo-persa. Y aquí es donde yo me maravillo, porque vamos a ver a la Biblia interpretando a la Biblia. ¿Quién creen ustedes que sea el mejor intérprete de la Biblia? La Biblia misma, ¿no? Vamos a ver qué nos dice la Biblia
de este versículo 3 y 4 de Daniel. Vamos a ver Daniel 8:20. Vean lo que dice. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos. Es el mismo, ¿verdad?, que se nos narra acá en los versículos 3 y 4. Dice, en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Entonces, como vemos, el carnero que tenía 2 cuernos, nos dice el ángel Gabriel, más bien le dice Daniel que son los reyes de Media y Persia, es decir, el imperio medo-persa, y reyes que conocemos por la misma Biblia aquí en el libro de Daniel, que fueron Darío de Medo, de Media, y que tenía 62 años cuando conquistó a los babilónicos, y después Ciro de Persia, ya lo leímos en el 10:1, que creció más y se hizo más fuerte que los medos. A eso se refiere cuando leímos en el versículo 3 y 4 que un cuerno crecía más que el otro. ¿Estamos bien hasta ahí? Si no, aquí Adolfo les explica. Sigamos. Versículos 5 al 8. Bienvenidos, Adolfo y Petit. Dios les bendiga, que uno están acá. Vamos a seguir, hermanos. Versículos del 5 al 8. Dice la Escritura, Daniel 8, del 5 al 8. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar la tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Ahora en estos versículos se nos describe a un macho cabrío, que es el imperio griego. Es el imperio griego que más tarde conquistó el imperio medo-persa, y eso sucedió allá por el año 330 y luego primero 331 y luego 335 aproximadamente antes de Cristo. Eso sucedió en 2 batallas, en la batalla de Iso y de manera definitiva en la batalla de Arbela. ¿Y quién cree que comandaba el imperio griego? Alejandro Magno. Alejandro Magno, bajo su liderazgo, tomó el control. La explicación del ángel Gabriel la tenemos precisamente de quién es este macho cabrío en los versículos 21 y 22. Vamos a ver la Biblia interpretando la Biblia. Dice, el macho cabrío, Daniel 8, 21 y 22, el macho cabrío es el rey de Grecia. ¿Ven? El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. ¿A quién se refiere? ¿Quién es el rey primero? ¿Quién lideraba a los griegos, el ejército? Pues Alejandro Magno. Alejandro Magno, que conquistó muchísimo, prácticamente todo el mundo en su tiempo. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, ¿quién es el cuerno? El rey primero. ¿Quién es el rey primero? Precisamente es Alejandro Magno. Y dice, y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esta nación, aunque no con la fuerza de él. Hasta ahí nada más. Aquí nos dice que en cuanto al cuerno quebrado y los 4 reyes que sucedieron en su lugar, dice que serían 4 reinos que se levantarían. ¿De qué reino? Del imperio griego. Aquí les recuerdo algo, y esto es histórico. Daniel veía esto y no tenía explicación, por eso se turbó, pero tú y yo ya conocemos la historia, ya esto sucedió.
Entonces tú y yo podemos entender el significado de esta profecía. Y podemos, eso se lo recuerdo, Alejandro Magno murió por medio de infecciones. Recordemos que en ese entonces no había medicina. La penicilina se vino a descubrir acá en los años 1800, ¿no? 1700, 1800 creo. ¿Se acuerdan quién inventó la penicilina? ¿Eh? Fleming. Ok, bueno. ¿Eh? Pasteur. Bueno, ok. Después estudiamos esto. Pero bueno, en el tiempo de Alejandro Magno no había penicilina, no había antibióticos y murió de infecciones. Prácticamente tenía 32 años. Y entonces, a lo que viene diciendo la Escritura, le sucedieron en su imperio sus 4 generales. Aunque dice la Escritura que no con la fuerza que tuvo Alejandro Magno. Y como lo mencioné en el estudio pasado, estos 4 generales fueron Ptolomeo, quien recibió Egipto y otras partes de Asia Menor; Casandro, que recibió el territorio de Macedonia y Grecia; y Lisímaco, que recibió Tracia y otras partes de Asia Menor, Bitinia occidental, Frigia, Misia y Lidia; y Seleuco, que recibió el resto del imperio alejandrino, que esto incluía Siria, Israel y Mesopotamia. Esto es lo que significan estos versículos. ¿Estamos bien? Bueno, versículos del 9 al 12. Daniel 8, del 9 al 12. Dice, de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó, aunque se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado, por tierra. A causa de la prevaricación, le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Nos dicen esos versículos que de estos cuatro cuernos salió un cuerno pequeño. ¿Quiénes son estos 4 cuernos? Ya dijimos que son los 4 generales en los cuales se repartió todo el imperio griego bajo Alejandro Magno. Y dice que de estos 4 salió un cuerno que creció mucho hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa. Entonces, si tú recuerdas qué general le tocó esa porción de tierra, ¿te acuerdas? ¿Qué general? Dije que fue Seleuco, quien recibió precisamente parte de Siria, Israel y Mesopotamia. Entonces, de Seleuco salió precisamente este cuerno pequeño. Ahora, esta profecía, debemos de recordar algunas cosas. Esta profecía es ¿para quién? Es para el pueblo de Israel. En contexto se nos está hablando de manera particular de lo que sucedería en el imperio griego. Así como nos habló en el capítulo 7 de lo que sucedería con el imperio romano. No podemos confundir las 2 interpretaciones, porque acá se nos habló del imperio romano y acá se nos está hablando del imperio griego. ¿Sí? Esto debemos tenerlo muy en cuenta. Pero ahora se nos dice que iba de manera detallada precisamente lo que sucedió con el imperio griego, aunque debemos de entender, y eso también tenemos que entenderlo de esta manera en cuanto a la profecía, que tiene también una referencia para el tiempo del fin. Pues encontramos referencia, como veremos, en los siguientes versículos y en el capítulo 9. Ahora, en esos versículos del 9 al 12 se nos dice acerca de este cuerno, este rey que saldría de uno de los 4. ¿Qué nos dice la historia? La historia nos enseña que uno de los generales de Seleuco, quien entre las naciones que gobernaba se encontraba Israel, salió un rey
salió un rey, el rey de Siria, llamado Antíoco IV Epífanes. Y esto fue entre el año 175 y el 64. Él había heredado el reino del norte y aunque tuvo un comienzo insignificante, se extendió de manera extensa hacia sus fronteras, hacia la India en el oriente, hacia Egipto en el sur. ¿Y quién creen que estaba en medio? Israel. Entonces por eso dice hacia la tierra gloriosa. Es decir que según la historia, al extenderse hacia el sur, hacia Egipto, tuvo que combatir contra Ptolomeo. Ptolomeo, que era descendiente de otro de los generales de Alejandro Magno. Y esto causó muchos problemas al pueblo judío, ya que ellos estaban en medio. Y a esto se refiere cuando dice que creció hacia la tierra gloriosa. Ahora, se nos describe cómo fue este rey. Dice que este rey tuvo una actitud tremendamente arrogante. El profeta describe de la siguiente manera. Dice que es el versículo 10, dice que se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Es difícil saber con exactitud a qué se refiere esta interpretación, pero puede ser utilizado simplemente como una metáfora para indicar precisamente el orgullo de este cuerno pequeño que en su arrogancia pretendía ser un rival ¿de quién? ¿Qué quiso Nabucodonosor? ¿Ser igual a quién? Pretendía ser igual a quién? A Dios. De igual manera con este rey sirio, Antíoco Epífanes. Y cuando dice que echó por parte del ejército de las estrellas del cielo por tierra y las pisoteó, esto implica que consiguió ciertas victorias. Ahora, ¿quiénes son parte de ese ejército, de esas estrellas que echó por tierra? Pues parece que se trata precisamente del pueblo de Israel, y esto lo vemos en la historia, y su ejército, y de sus servidores en el templo de Dios. Dice que se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, que seguramente debe ser entendido como un intento de rebelarse contra Dios, de ponerse a la misma altura de Dios, pero también a los generales o a los de alto rango precisamente del ejército de Israel. Ahora, conociendo por medio del profeta Isaías la historia de Satanás, podemos ver similitud en la manera de actuar de este rey soberbio. Y claro que tiene una aplicación a la obra de Satanás en su rebelión en el cielo antes de su caída. Recordemos esto, hermanos. ¿Qué dice 1 Juan 5, 18 y 19? Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está ¿qué? Bajo el maligno. Podemos ver detrás de estos reinos, podemos ver a quién actuando. ¿En contra de quién? Tratando de eliminar sobre la faz de la tierra ¿a quién? Al pueblo de Israel. Porque él sabía, Satanás sabía que de ahí vendría el Mesías. Y entonces eso fue un intento que tuvo, aunque también debemos entender esto, si estos reyes, como lo vimos con Nabucodonosor, si estos reyes actuaron fue porque Dios se los permitió. Estos reinos fueron instrumentos de Dios para disciplinar a su pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba en una situación espiritual, en una decadencia espiritual tremenda. Antíoco Epífanes llegó a ser el gran perseguidor del pueblo de Israel. Sus propósitos para con ellos no consistían solamente en conquistarlos militarmente, tal como había hecho con otras potencias. Él quería acabar con su religión, borrar su cultura. Notemos lo que dice el versículo 11. Dice, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio. ¿Qué significa esto? ¿Cada cuánto tenía que ofrecer sacrificio en el templo de Dios? Los sacrificios eran ¿qué? Diarios. Y por él, o sea, por este rey,
ahorita vamos a verlo, suprimió todo, se quitó el continuo sacrificio. ¿Saben por qué? Porque profanó precisamente el templo de Dios. Él no destruyó físicamente el templo, lo profanó. Dice la historia, ofreciendo cerdos en su altar y erigiendo en el lugar del altar de sacrificio un altar al dios pagano Zeus. De ese modo profanó el santuario de Dios y logró que cesaran las ofrendas. Y aquí es donde podemos entender quién estaba detrás y la intención que tenía de destruir y estorbar la venida de quién. La venida del Mesías. Y no solo eso, sino que trató por todos los medios de helenizar a los judíos, consiguiendo que muchos dejaran la ley de Dios y se rindieran a la cultura griega. Y dice que echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. De ese modo se hizo con el control sobre el pueblo judío, por eso dice, a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. A ver, meditemos bien esto. Dice, y a causa de la prevaricación. ¿La prevaricación de quién? ¿Qué es prevaricar? ¿Alguien sabe qué es prevaricar? ¿Saben? ¿No? Vamos a llamar, ¿qué es apostatar? ¿Sí? ¿Qué es apostatar? Es apartarse de la verdad. Son sinónimos, prevaricar es de igual manera. Pero ¿a quién se está refiriendo? ¿Quiénes fueron los que prevaricaron? ¿Quiénes fueron los que apostataron? Palabra que encontramos en el Nuevo Testamento. El pueblo de Israel. ¿Recuerdan la condición espiritual en la que estaba el pueblo de Israel en Malaquías? ¿Recuerdan lo que dice Malaquías capítulo 1 del versículo 6 al versículo 14? Vean este pasaje, hermanos, porque aquí es donde podemos entender este versículo 12. Vean lo que dice Malaquías capítulo 1 del versículo 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Eso es prevaricar, hermanos. Antíoco Epífanes había profanado el santuario, pero ¿era diferente lo que había hecho Israel? No era diferente, porque ¿qué estaban ofreciendo? ¿Qué estaban ofreciéndole a Dios? Y aquí llamo la atención, ¿no? Porque ¿qué le ofrecemos a Dios, hermanos? Nosotros. A veces le damos nada más migajas, ¿no? ¿Qué le ofrecemos los que estamos sirviéndole? Y eso es para mí. Aquí también está el pastor Adolfo. Dice en Jeremías, maldito el que hiciere con indolencia la obra de Dios. Y hacer con indolencia la obra de Dios pues hay una mexicanada. Sí, déjalo así, ya después veremos. No, Jehová es el rey, Dios es el rey y el rey se merece lo mejor. Se merece lo mejor de nosotros, no migajas. Lo mejor porque Él es el rey y su nombre es grande sobre toda la tierra. ¿Pero qué estaban haciendo ellos? Dice el versículo 9, ahora pues, orad por el favor de Dios, estoy leyendo Malaquías, para que tenga piedad de nosotros, pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos, ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone,
es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado o cojo o enfermo y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo mucho en su rebaño promete y sacrifique a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. En esa decadencia espiritual estaba el pueblo de Israel. Por eso Dios usó a este rey, Dios usó a estos reinos. Acuérdense que en el marco histórico, ¿dónde podemos situar aquí a Antíoco Epífanes? En este lapso de 400 años, este lapso en que Dios guardó silencio y ya no habló, no hubo profeta. Ya no hubo profeta. Por supuesto, ¿ustedes creen que el pueblo de Israel se iba a quedar tranquilo? No, no. Aunque despiadado, este rey sirio, Antíoco Epífanes, fue instrumento en las manos de Dios por causa de la prevaricación del pueblo de Israel que fueron entregados, no solo el pueblo, sino también el templo. Esa fue la causa. Es por ello que nos dice el versículo 12 que echó por tierra la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Cómo se define en la Biblia la verdad? Pues eso puede abarcar tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Juan 17:17 dice, cuando el Señor Jesús está orando, dice, santifícalos en tu verdad. Recuerden que no estaba escrito en el Nuevo Testamento. Cuando estaba el Señor Jesús diciendo esas palabras, santifícalo en tu verdad. Y luego define lo que es la verdad. Tu palabra es verdad. Echó por tierra la verdad. E hizo cuanto quiso y prosperó. ¿Por qué razón? Porque era disciplina de Dios para ellos. Por ello Dios le permitió que tuviera éxito, que profanara el templo, porque ya eso lo había hecho su pueblo, como leímos en Malaquías. Y por supuesto, fíjate lo que dice Hebreos. Dice, no menospreciéis la disciplina. Hay tiempos en los que Dios nos va a disciplinar y tenemos que soportar esa disciplina, porque es por medio de la cual vamos a ser perfeccionados. Y lo dice en Hebreos, no menospreciéis la disciplina. Porque Dios al que ama, ¿qué dice? Disciplina y azota a todo el que tiene por hijo. Así lo dice la Escritura. Pero ¿cómo creen ustedes que reaccionó el pueblo de Israel? Pues no se quedaron, no se rindieron ante él, no se sometieron a la disciplina. Aquí hay un ejemplo, a ver, ¿qué sucedió acá con la conquista de los babilónicos? ¿Qué se le dijo a Josías? Hay parte del pueblo que sí escuchó la profecía y los príncipes fueron, y estos, entre Daniel y estos, fueron pacíficamente, se dejaron llevar a Babilonia, porque Dios les había dicho que si iban en paz y se dejaban y se sometían, entonces ellos luego saldrían. Pero los que resistieron, ¿qué sucedió? Murieron. Y eso fue lo que sucedió, hermanos. No se quedó tranquilo el pueblo de Israel. Hubo una rebelión encabezada por los macabeos. Los macabeos se resistieron. Y dice la historia que murieron alrededor de 80,000 judíos en esta guerra. Por no sujetarse a la disciplina de Dios. Por no reconocer quién era el que los disciplinaba. Ahora, también debemos de recordar que esta profecía, esto también es una referencia al anticristo. Y así como podemos ver la descripción que se hace en Isaías del rey de Tiro y de Babilonia, no es más que una referencia a la caída de Satanás y a su obra en contra de Dios. Entonces es importante recordar el contexto también. Esto sucedió en los 400 años de silencio que Dios ya no mandó palabra,
ni mandó profeta, no hubo profecía, pues estaba completo el Antiguo Testamento. Acabo de mencionar a los macabeos. Los macabeos, hermanos. A ver, recuerda esto. No hubo palabra, no hubo profecía. Dios guardó silencio por 400 años hasta que Juan el Bautista rompió ese silencio. Él era esa voz que preparaba el camino, esa voz que hablaba en el desierto y que preparaba el camino ¿para quién? Para el Señor Jesucristo. Les hablé de macabeos. Hay algunas Biblias, como por ejemplo, esto se hizo en la Septuaginta, se introdujeron estos libros, y hay algunas Biblias, como por ejemplo la católica, donde se incluyen estos libros. ¿Y qué dijimos? ¿Qué aprendimos? ¿De qué prediqué el domingo pasado? Del último capítulo de Apocalipsis. Esos libros, hermanos, no fueron libros inspirados por el Espíritu Santo. Yo leí 1 y 2 de Macabeos y el autor de Macabeos dice, perdóneseme si me falla la memoria o si mi escrito es mediocre. ¿Podemos imaginar al apóstol Pablo diciendo esto? Fueron libros históricos, se recogía la historia del pueblo de Israel en ese periodo de 400 años. Pero algunos los han incluido para sustentar mentiras y doctrinas que no vienen en la Biblia. Por último, debemos de recordar esto. A los judíos se les confió la palabra de Dios. Y si algo tuvieron los judíos, que fueron celosos en guardar la palabra de Dios. Por esto, como no fueron inspirados por el Espíritu Santo, los judíos no lo incluyeron dentro del canon. Quiero que vean Romanos 3:2. Romanos 3:2. Ya termino con esto. Romanos 3:2. Fíjense lo que dice. Desde el 1. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Versículo 2. Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿A quién se le confió la palabra de Dios? Y aquí se refiere al Antiguo Testamento. A los judíos. Ellos fueron celosos en guardar, celosos en evaluar cada uno de los libros, evaluando que realmente fueron inspirados por el Espíritu Santo y con mucho celo. Ahí estaban los levitas, ¿no? Los escribas también, palabra por palabra, con gran temor de Dios. Por eso podemos tener confianza de que tenemos, tal y como Dios se lo dijo, tal y como Dios inspiró a estos santos hombres, así tenemos la palabra en nuestras manos. Podemos confiar. Vamos a quedarnos aquí en el versículo 2, hermanos, y luego seguiremos en el siguiente miércoles. Bien rápido, versículo 3 y 14. Dice así, entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Aquí la pregunta es, ¿hasta cuándo? La respuesta dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Esto pasó en el año 164 antes de Jesucristo. Judas Macabeo fue precisamente el que purificó el santuario. Y esto precisamente se cumple, este periodo de años que son alrededor estos 2300 tardes y mañanas, son más o menos 3 años y un poquito. Pero no es una referencia a la 70ª semana de Daniel, sino al tiempo muy preciso en el que el imperio griego bajo todos estos generales y este rey sirio que pertenecía a este imperio también, profanó el santuario, pero todo fue por la prevaricación del pueblo de Israel. Era disciplina de Dios para ellos. Gracias por seguir nuestro estudio. Yo sé que son cosas difíciles, pero Dios permita que
su Santo Espíritu haya abierto nuestro entendimiento para comprender estas cosas. Nos vemos el siguiente miércoles. Dios te bendiga.